¿verdad? Y que cuando se dice we, no hay que decir complemento directo, porque allí está el complemento como un complementario, ¿verdad? Un pronombre complementario. Entonces, se arecó, si voy a decir, por ejemplo, tengo que decir, se arecó de oga. Y aguerecó va a ser ya incluido allí el tema del complemento directo, ¿verdad? Exactamente, allí está. En una pregunta, aguerecó yo. Voy para aguerecó. Voy para aguerecó. En ese caso yo digo, el we está, yo no le digo voy para aguerecó. Yo le digo, voy para aguerecó y el we está roga. Es como un pronombre, es decir. Es la dieta. Ya dijimos una se arecó oga. Voy para aguerecó que tengo. Esa es él decía, lastimosamente se perdió esa faceta del pronombre, pero que para él era un pronombre. Es la misma cosa que uno dice, por ejemplo, hay una partícula abuelo sapucay, casi parecido, ¿verdad? Abuelo sapucay, abuelo purajei, a purajei, ya a purajei, abuelo purajei, debe hay capturas que subir pehueja que está abuelo purajei. Y fíjense que allí, acá está hue, ahí está aro, y después está purajei. Abuelo cañito. Fíjense que acá hay otro elemento más, y es rojo. El hue y el rojo. Pero yo puedo decir igual purajei. La palabra purajei, la palabra cañito. Pero acá ya no puedo decir abuelo recó, abuelo rajá, abuelo ru, abuelo nojé. Pero acá sí yo puedo decir a los purajei, a los cañón, a los oivena, van a hacer a los jorí, abuelo jorí, exactamente, a los jorí, no jorí. Solamente para poner como ejemplos de las cuestiones que en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos que definir en qué condiciones queda, ¿verdad? Si queda como una palabra o queda como una partícula. El mismo caso es que ahora me estoy acordando, cuando yo digo apologerca, se indica que es la jera, porque sea el cacuampe, sea apologercapio, más o menos así como dijo acá, ¿verdad? Apologercapio es nada, desde indicativo sea apologercacuampe, sea apologercacuampe, indicativo, sea el cacuampe, apolonupa. Apolonupa kwambe na bebe se no pa kwambe ama be apolonupa entonces ma be apolonupa bebe era apolonupa donde era ma la jera y es parecido a ese caso que ocurre con el famoso we pero de rey ma be ya la jera de rey ama ya llegó a ama Esa es una cuestión que tiene que ver que cuando nosotros estudiamos la parte de la gramática, normalmente pasamos nosotros rápido.